La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Muy buenos días, les saludamos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy viernes de profeta, nos corresponde los capítulos del 32 al 41 del libro de Jeremías. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Dios, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, eres digno de toda la gloria. Eterno. Y en esta hora vamos a seguir continuando leyendo tu palabra y seguir creciendo, Señor, en ti. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jeremías, capítulo 32. Jeremías compra un campo durante el asedio. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Y llevará a Sedequías a Babilonia, y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje, me dijo: tu primo Hanameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezcan en algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo: por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Hanameel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de comprar delante de los testigos. Pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada en los términos y condiciones de la compra, y se las di a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maaseías. Hice todo en presencia de mi primo Hanameel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruc, mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en unas vasijas de barro para preservarlas por largo tiempo. Entonces le dije a Baruc mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Jeremías ora por entendimiento. Después
que di los documentos a Baruch, oré al Señor, oh soberano Señor. Hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte. Con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillosas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillosas, con mano fuerte y brazo poderoso y con un terror aplastante. Le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluye la leche y la miel. Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vivieron en ella, pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que les ordenaste, por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de guerra, hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que conquistarán. Todo ha sucedido tal como lo dijiste. Y aún así, oh soberano Señor, me has ordenado comprar el terreno. Hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor: entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas las casas donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde su comienzo Israel y Judá solo ha hecho lo malo. Me han enfurecido con todas las malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora, no han hecho más que enojarme, así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas, han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Bet Hinnom y allí sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad.
Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Por esto, dice el Señor, Dios de Israel, ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor. Traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y en seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor. Así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra, de la que ahora ustedes dicen, ha sido arrasada por los babilonios. Es una tierra desolada, de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos, con escrituras firmadas y selladas frente a testigos. En la tierra de Benjamín y aquí en Jerusalén, en las ciudades de Judá y en la zona montañosa, en las colinas de Judá y también en el Negev, pues algún día les devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, he hablado. Vamos al capítulo 33. El Señor promete paz. Mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio el segundo mensaje. Esto dice el Señor, que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. Ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real al fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces, esta ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellos verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que le doy. Esto dice el Señor. Ustedes dijeron, esta es una tierra desolada, de donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá, volverán a oírse risas y voces de alegría. Otras veces se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Cantarán, denle gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta tierra, a pesar de que ahora está desolada,
y no tiene gente ni animales, tendrá otra vez pastizales donde los pastores podrán llevar los rebaños. Una vez más, los pastores contarán sus rebaños en las ciudades de la zona montañosa, en las colinas de Judá, en el Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Yo, el Señor, he hablado. El pacto eterno de Dios con David. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he permitido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor: David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Y siempre habrá sacerdotes levitas para ofrecerme ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Esto dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro, entonces se rompería mi pacto con David. Solo entonces él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. Lo mismo ocurre con mi pacto con los sacerdotes levitas que ministran ante mí. Y así, como no se puede contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. El Señor le dio a Jeremías otro mensaje y le dijo: ¿te has dado cuenta de lo que la gente dice? El Señor eligió a Judá y a Israel, pero luego los abandonó. En son de burla dicen que Israel no es digno de ser considerado una nación. Sin embargo, esto dice el Señor: así como no cambiará las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Capítulo 34. Sedequías morirá en Babilonia. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todos los ejércitos de los reinos que él gobernaba y peleó contra Jerusalén y las ciudades de Judá. En ese momento Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: ve ante Sedequías, rey de Judá, y dile: esto dice el Señor, Dios de Israel: estoy por entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la incendiará. No escaparás de sus garras, sino que te tomará cautivo, te llevará ante el rey de Babilonia, y lo verás cara a cara. Después serás exiliado a Babilonia. Pero escucha esta promesa del Señor: oh Sedequías, rey de Judá, esto dice el Señor: no te matarán en la guerra, sino que morirás en paz. La gente quemará incienso en tu memoria de la misma manera que lo hizo con tus antepasados, los reyes que te precedieron. Se lamentarán por ti llorando: ay, nuestro amo ha muerto. Esto es lo que he decretado, dice el Señor. Así que el profeta Jeremías transmitió este mensaje al rey Sedequías de Judá. En ese tiempo, el ejército babilónico sitiaba Jerusalén.
Laquis y Azeca, las únicas ciudades fortificadas de Judá que todavía no habían sido conquistadas. Jeremías recibió este mensaje del Señor luego que el rey Sedequías hizo un pacto con el pueblo que proclamó la libertad de los esclavos. El rey había ordenado que todo el pueblo dejara en libertad a sus esclavos hebreos, tanto hombres como mujeres. Nadie debía mantener a un hermano judío en esclavitud. Las autoridades y todo el pueblo habían obedecido al mandato del rey, pero luego cambiaron de opinión. Volvieron a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Así que el Señor les dio el siguiente mensaje por medio de Jeremías. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace tiempo hice un pacto con sus antepasados cuando los rescaté de la esclavitud de Egipto. Les dije que todo esclavo hebreo debía ser liberado después de haber servido 6 años, pero sus antepasados no me hicieron caso. Hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto, obedeciendo mi palabra. Liberaron a sus esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y obligarlos a ser esclavos otra vez. Por lo tanto, esto dice el Señor: ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra, puesto que las rompieron las condiciones de nuestro pacto. Los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Así es, yo los partiré, sean autoridades de Judá o de Jerusalén, funcionarios de la corte, sacerdotes o gente común, porque rompieron su juramento. Los entregaré en manos de sus enemigos, y ellos los matarán. Sus cuerpos serán alimento para los buitres y para los animales salvajes. Yo entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus funcionarios en manos del ejército del rey de Babilonia, a pesar de que el rey de Babilonia ha dejado Jerusalén por un tiempo. Llamaré a los ejércitos babilónicos para que regresen. Pelearán contra esta ciudad, la conquistarán y la incendiarán. Me aseguraré de que todas las ciudades de Judá sean destruidas y nadie viva allí. Capítulo 35. La obediencia de los recabitas. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Así que fui a ver a Jaazanías, hijo de Jeremías y nieto de Jabasinías, y a todos sus hermanos e hijos que representan a todas las familias recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Hanán, hijos de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo. Encima de la habitación de Maaseías, hijo de Salum, el portero del templo, puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber. Pero no aceptaron. No dijeron: no bebemos vino, porque nuestro antepasado, Jonadab, hijo de Recab,
nos ordenó: nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que les hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Siria. Así que decidimos mudarnos en Jerusalén. Por esa razón estamos aquí. Entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y Jerusalén: vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy, porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecer. Vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les dio a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehusaron escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Capítulo 36. Joacim quema el rollo de Jeremías. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Quizá los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Así que Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, y mientras que dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las escribía en un rollo. Entonces Jeremías le dijo a Baruc: estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Así que el próximo día de ayuno, ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de todo Judá que esté presente los escuche. Quizá se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde, le pidan al Señor que los perdone, pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo. Baruc hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Lo hizo en un día de ayuno sagrado.
celebrado a finales del otoño, durante el 5º año del reinado de Joacim, hijo de Josías. Gente de toda Judá había venido a Jerusalén ese día para asistir a los servicios del templo. Baruc leyó al pueblo las palabras de Jeremías, escritas en el rollo, en el templo. Se paró frente a la habitación de Gemarías, hijo de Safán, el secretario. Esa habitación estaba junto al atrio superior del templo, cerca de la entrada de la puerta nueva. Cuando Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Safán, oyó los mensajes de parte del Señor, bajó a la sala del secretario en el palacio, donde estaban reunidos los funcionarios administrativos. Allí estaba el secretario, Elisama, junto con Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás funcionarios. Cuando Micaías les contó acerca de los mensajes de Baruc, que Baruc leía al pueblo, los funcionarios enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusi, para pedir a Baruc que también viniera a leerle los mensajes. Entonces Baruc tomó el rollo y se dirigió a ellos. Los funcionarios le dijeron: siéntate y léenos el rollo. Entonces Baruc hizo lo que le pidieron. Cuando oyeron todos los mensajes, se miraron unos a otros asustados. Tenemos que contarle al rey lo que hemos oído, le dijeron a Baruc. Pero primero dinos cómo obtuviste estos mensajes. ¿Pero vinieron directamente de Jeremías? Así que Baruc explicó: Jeremías me los dictó y yo los escribí con tinta, palabra por palabra, en este rollo. Tanto tú como Jeremías deberían esconderse, le dijeron los funcionarios a Baruc. No le digan a nadie dónde están. Entonces los funcionarios dejaron el rollo a salvo en la habitación de Elisama, el secretario, y le fueron a decir al rey lo que había acontecido. Luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio, acondicionado para el invierno, sentado junto al brasero para calentarse. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que se quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Aun cuando Elnatán, Delaía y Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Entonces el rey mandó a su hijo Jerameel y a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que arrestaran a Baruc y a Jeremías, pero el Señor los había escondido. Después de que el rey quemó el rollo en el que Baruc había escrito las palabras de Jeremías, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo: toma otro rollo y escribe de nuevo todo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. Luego dile al rey: esto dice el Señor. Tú quemaste el rollo porque allí dice que el rey de Babilonia destruirá esta tierra y la dejaría vacía de gente y de animales. Ahora, esto dice el Señor acerca del rey Joacim de Judá. El rey no tendrá herederos que se sienten en el trono de David. Su cadáver será echado a la intemperie y permanecerá sin enterrar, expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Lo castigaré a él, a su familia y a sus ayudantes por sus pecados. Derramaré sobre ellos y sobre la gente de Jerusalén y de Judá
todas las calamidades que prometí, porque no hicieron caso a mis advertencias. Así que Jeremías tomó otro rollo y volvió a dictarle a su secretario Baruc. Escribió todo lo que estaba en el rollo que el rey Joacim había quemado en el brasero, solo que esta vez agregó mucho más. Capítulo 37. Jeremías advierte a Sedequías. Sedequías, hijo de Josías, subió al trono de Judá después de Joaquín, hijo de Joacim. Fue nombrado rey por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, ni Sedequías, ni sus ayudantes, ni la gente que quedó en la tierra de Judá hicieron caso a lo que el Señor decía a través de Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, a pedirle a Jeremías: por favor, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Todavía no había encarcelado a Jeremías, por lo tanto se movía con total libertad entre la gente. En ese tiempo, el ejército del faraón Ofra de Egipto apareció en la frontera sur de Judá. Cuando el ejército babilónico se enteró de esto, levantó el sitio de Jerusalén. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Jeremías: esto dice el Señor, Dios de Israel: el rey de Judá te envió a consultarme acerca de lo que va a suceder. Dile a él: el ejército del faraón está a punto de regresar a Egipto, aunque vino aquí para ayudarte. Luego los babilonios regresarán y conquistarán esta ciudad y la quemarán hasta reducir las cenizas. Esto dice el Señor. No os engañen a sí mismos creyendo que los babilonios se marcharon para siempre. No es así. Y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a solo un puñado de sobrevivientes heridos, aún así estos saldrían tambaleando de sus carpas e incendiarían esta ciudad hasta reducir las cenizas. Jeremías encarcelado. Cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén, debido a que se acercaba el ejército del faraón, Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su terreno allí, entre sus parientes. Sin embargo, cuando atravesaba la puerta de Benjamín, un guardia lo arrestó y le dijo: ¿estás desertando para unirte a los babilonios? El guardia que los arrestó era Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías. Mentira, protestó Jeremías. No tenía la menor intención de hacer tal cosa. Pero Irías no quiso escucharlo, así que llevó a Jeremías ante los funcionarios. Ellos estaban furiosos con Jeremías y mandaron que lo azotaran y lo encarcelaran en la casa del secretario Jonatán, porque la casa de Jonatán había sido convertida en prisión. Jeremías fue puesto en un calabozo donde permaneció por muchos días. Más tarde, a escondidas, el rey Sedequías pidió que Jeremías fuera al palacio, y allí el rey le preguntó: ¿tienes algún mensaje de parte del Señor? Sí lo tengo, dijo Jeremías. Serás derrotado por el rey de Babilonia. Entonces Jeremías le preguntó al rey: ¿qué crimen he cometido? ¿Qué he hecho contra ti, tus ayudantes o el pueblo, para que me hayan encarcelado? Ahora, ¿dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría a ti ni a esta tierra? Escucha, mi señor y rey, te suplico que no me mandes de regreso al calabozo en la casa del secretario Jonatán, porque allí me moriré. Así que el rey Sedequías mandó que no regresara a Jeremías al calabozo. En cambio, lo encerró en el patio de la guardia del palacio real.
El rey también ordenó que cada día se le diera a Jeremías un pan recién horneado, mientras hubiera pan en la ciudad. Así que Jeremías fue puesto en la prisión del palacio. Capítulo 38. Capítulo 38. Jeremías a una cisterna. Entonces Cefatías, hijo de y Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía al pueblo: esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida, ellos vivirán. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor. El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, hijo de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Jeremías rescatado de la cisterna. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech: toma contigo unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Ebed-Melech se llevó a todos los hombres y fue a la habitación del palacio donde estaba debajo de la tesorería. Ahí encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y ahí permaneció. Jeremías advierte de nuevo a Sedequías. Cierto día, el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, contestó Jeremías. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto: tan cierto como el Señor nuestro Creador vive, no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirá, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios, y la incendiarán hasta reducir las cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desataron
que desataron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti diciendo: ¿qué amigos tienes? Te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios, y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará, y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: no le comentes a nadie que me dijiste esto, o morirás. Mis funcionarios quizás se enteren de que hablé contigo y te digan: cuéntanos de lo que hablan tú y el rey. De lo contrario, te mataremos. Si tal cosa sucediera, solo diles que me suplicaste que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonatán por temor a morir allí. Efectivamente, poco tiempo después, los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado. Pero Jeremías siguió las instrucciones del rey, y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey. Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta el día que Jerusalén fue conquistada. Capítulo 39. La caída de Jerusalén. En enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor llegó con su ejército para sitiar Jerusalén. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, los babilonios abrieron una brecha en la muralla y la ciudad cayó. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y, en señal de su triunfo, se sentaron a la puerta central. Nergal-Sarecer de Samgar y Nebo-Sarsakim, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y todos los demás oficiales. Cuando el rey Sedequías y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas, detrás del jardín real, y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en las llanuras de Jericó. Entonces lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. Hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos y de todos los nobles de Judá. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluido el palacio, y derribaron las murallas de la ciudad. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, envió a Babilonia a los que habían desertado para unirse a sus filas junto con el resto del pueblo que quedaba en la ciudad. Pero Nabuzaradán dejó a algunos de los más pobres en Judá y les asignó viñedos y campos para cuidar. El Señor libera a Jeremías. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías.
Asegúrate de que no esté herido, le dijo. Trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzardan, un oficial principal, Nergal-Sarecer, consejero del rey, y los demás oficiales del rey de Babilonia, enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam, y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá, entre su propio pueblo. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba en prisión. Dile a Ebed-Melech el etíope: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas. Enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo verás su destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temes. Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Capítulo 40. Jeremías permanece en Judá. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Rama. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte esas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti, puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate allí con la gente que él gobierna. Pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos guerrilleros judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres, las mujeres y los niños que no habían sido desterrados a Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías en Mizpa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Taumet, los hijos de Efaí, el netofatita, Jesanías, hijo de Macateo, y todos sus nombres. Gedalías les juró que los babilonios no querían hacerles ningún daño. No tengan miedo de servirles. Iban en la tierra y sirven al rey de Babilonia, y todo les irá bien, les prometió. En cuanto a mí, permaneceré en Mizpa para presentarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establezcanse en las ciudades que han tomado y vivan de la tierra. Cosechen las uvas, los frutos del verano y los olivos y almacenlos. Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón y Edom y todos los paisajes cercanos oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de los lugares a donde habían huido. Se detuvieron en Mizpa
para encontrarse con Gedalías, y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y de otros cultivos. Poco tiempo después, Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros fueron a ver a Gedalías en Mizpa. Le dijeron: ¿sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante Johanán habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos de permitir que venga y te mate?, preguntó Jonatán. ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? ¿Por qué los pocos que quedamos deberíamos terminar esparcidos y perdidos? Pero Gedalías le dijo a Jonatán: te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael. Capítulo 41. Gedalías asesinado. Ahora bien, a mediados del otoño, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era miembro de la familia real y que había sido uno de los altos funcionarios del rey, fue con 10 hombres a Mizpa para encontrarse con Gedalías, mientras comían juntos. Ismael y sus 10 hombres de pronto se levantaron, desvainaron sus espadas y mataron a Gedalías, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador. Ismael también mató a todos los judíos y a los soldados babilónicos que estaban con Gedalías en Mizpa. Al día siguiente, antes de que alguien se enterara del asesinato de Gedalías, llegaron 80 hombres de Siquem, de Silo y de Samaria para adorar en el templo del Señor. Venían con sus barbas afeitadas, con las ropas rasgadas y con cortaduras que se habían hecho en el cuerpo. También traían consigo incienso y ofrendas de grano. Entonces Ismael salió de Mizpa para ir a su encuentro e iba llorando por el camino. Cuando los alcanzó, les dijo: oh, vengan y vean lo que le ha sucedido a Gedalías. En cuanto entraron a la ciudad, Ismael y sus hombres los mataron a todos, menos a 10, y echaron sus cuerpos en una cisterna. Los otros 10 convencieron a Ismael de que los dejaran en libertad, con la promesa de traerle todo el trigo de cebada y el aceite de oliva y la miel que habían escogido. La cisterna donde Ismael los echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande, cavada por órdenes del rey Asa, cuando fortificó Mizpa para protegerse en Baasa, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Después Ismael capturó a las hijas del rey y al resto del pueblo que había quedado en Mizpa, bajo las ciudades de Gedalías, quien había sido encargado por Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los llevó y comenzó el regreso a la tierra de Amón. Sin embargo, cuando Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros se enteraron de los crímenes cometidos por Ismael, reunieron a todos sus hombres y salieron a detenerlo. Lo alcanzaron junto al estanque grande cerca de Gabaón. La gente que Ismael había capturado gritó de alegría cuando vio a Johanán y a los otros líderes guerrilleros. Entonces los cautivos de Mizpa escaparon y empezaron a ayudar a Johanán. Mientras tanto, Ismael y 8 de sus hombres escaparon de Johanán y huyeron a la tierra de los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes guerrilleros tomaron a toda la gente que habían liberado en Gabaón, los soldados, las mujeres, los niños y los funcionarios de la corte que Ismael había capturado después de matar a Gedalías. Les llevaron a todos a la aldea de Jerut Quimán, cerca de Belén, donde hicieron preparativos para irse a Egipto, porque tenían miedo de lo que harían los babilonios cuando se enteraran de que Ismael
había matado a Gedalías, el gobernador designado por el rey babilónico. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.